Buenas noches, maestros, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Vamos a comenzar con la presentación de la clase del día de hoy de nuestra materia Filosofía de la Educación en la Maestría de Educación. Bueno, y pues si recuerdan, en las sesiones anteriores hablamos acerca de la definición de filosofía, tanto definición etimológica como doctrinal, ¿verdad? Hicimos referencia a que la filosofía es amor a la sabiduría y que la ciencia de todas las cosas por sus causas últimas a la luz de la razón natural, ¿verdad? Hicimos referencia también, hablamos de que no es lo mismo ser sabio a ser amante de la sabiduría y creo que ya pues también nosotros quedamos conformes, ¿verdad? Y de acuerdo en que vamos a trabajar todos por ser sabios. Bueno, perdón, por ser amantes de la sabiduría más que sabios, ser amantes de la sabiduría. Y bueno, en la sesión anterior también hablamos, por ahí les puse un video de su servidor en donde hago referencia a lo que es la axiología y cómo vivirla, ¿verdad? En torno a lo que son los valores. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la educación, ¿sí? Y bueno, cada uno de nosotros puede tener un concepto diferente acerca de lo que es la educación, ¿verdad? Recordando que el concepto pues es una idea o hasta una definición particular de lo que es la educación en cuanto tal. Bueno, aquí comenzamos hablando de que la educación es un hecho complejo, ¿verdad? Es algo muy amplio, o sea, complejo en el sentido de que es muy amplio, ¿sí? Tiene muchas aplicaciones, tiene muchas acepciones, tiene muchas facetas, la idea de la educación, por eso es algo que se torna como complejo, ¿sí? Porque va más allá de la mera palabra como tal. Bueno, esto igualmente implica que, como les comentaba hace un momentito, existen diferentes definiciones acerca de lo que es la educación. Y tenemos que hacer hincapié también en que esas definiciones aluden a lo que es el acto educativo, ¿sí? Es diferente el acto educativo al hecho educativo. El hecho educativo se refiere al fenómeno por medio del cual se lleva a cabo la educación, el fenómeno, el hecho educativo. ¿Sí? Los chicos que van a la escuela, los maestros que vamos a la escuela, recibir las clases, ¿verdad? Un calendario escolar, un ministerio de educación o secretaría de educación, eso es un hecho educativo, planes y programas de estudio y demás. Pero el acto educativo es aquel que se lleva a cabo dentro del salón de clase, que cada uno de nosotros llevamos a cabo de forma áulica, de forma didáctica. Ese es el acto educativo, para que también tengamos por ahí un poco la diferencia entre uno y otro. La educación, pues es una realidad, no es una utopía, es algo que forma parte de la vida de las personas. Por eso se menciona como algo inseparable del ser humano, ¿sí? Es algo intrínseco a su propia naturaleza, dice aquí, tal como la respiración, ¿verdad? O podríamos hablar la alimentación, la necesidad de tomar agua, de hidratarnos o de dormir. Por lo tanto, no es algo accesorio, no es algo secundario que se pueda o no se pueda dar. Se tiene que dar la educación. Es algo vital, forma parte de la vida de los seres humanos y máximo estando dentro de una comunidad. Recuerden, maestros, que ustedes pueden pausar, pueden regresar, ¿verdad? Este video es la ventaja de esto, que pueden llevarlo a su ritmo, ¿verdad? Para escuchar otra vez alguna de las diapositivas, alguna explicación o para tomar algunas notas. Bueno, la educación es una realidad permanente, es algo que se da desde siempre y para siempre. Yo siempre he dicho que la persona comienza a educarse desde antes de nacer, cuando está en el vientre materno, hasta el momento de la muerte. También yo digo, ¿verdad?, que el mismo proceso de muerte, pues es un acto educativo también, como tal, ¿sí? Y bueno, aquí la cuestión es entonces, ¿todas las personas viven realmente esta situación educativa en sus vidas de que está presente en todo momento y que ha estado presente siempre a lo largo de la historia? El artículo tercero constitucional nos dice que la educación es para todas las personas, ¿verdad? En México, ¿realmente esto es así? Habría que pensarlo. Ahora miren, la educación también tiene un carácter ontológico, filosófico, una categoría ontológica. ¿Por qué? Porque es un rasgo esencial al ser del hombre, forma parte del ser del hombre, ¿verdad? Vamos a ver poquito más adelante que la ontología estudia el ser, la realidad del ser.
Y bueno, la educación forma parte del ser, es algo intrínseco, forma parte del ser humano. El pedagogo español Lorenzo Luzuriaga ve a la educación como algo necesario y lo ve como una realidad también. ¿Qué nos dice Lorenzo Luzuriaga? La realidad permanente y universal de la educación nos hace presumir que esta es una función necesaria para la vida humana. A ver, primero, lo ve como una realidad permanente y universal, algo que siempre está y que es para todas las personas, y lo ve como algo, repito, necesario, no accesorio, es fundamental, es vital la educación. Y luego dice, algo que no se puede hacer o dejar de hacer arbitrariamente, o sea, la educación no es que se dé o no se dé de acuerdo a nuestro contentillo o a nuestro gusto, la educación se tiene que dar, se tiene que cumplir con toda forzosidad, como dice Lorenzo Luzuriaga. Aquí les dejo esta definición, a mí me parece muy bonita, muy completa, y espero que a ustedes también les dé luz para entender un poquito más el carácter ontológico, filosófico de la educación. Y bueno, retomando ahora el tema de la filosofía, vamos a estar así alternando y combinando lo que es educación, lo que es filosofía y educación. Ya habíamos comentado con antelación, maestros, que la filosofía estudia todo cuanto existe, estudia la realidad total, y para poder hacerlo, ocupa las llamadas disciplinas filosóficas. Estas son ramas de la filosofía o ciencias de la filosofía que le van a ayudar a estudiar la realidad total. Y bueno, primeramente tenemos lo que es la metafísica, ontología o filosofía primera. De hecho, se llama filosofía primera porque es, valga la obviedad, la primera de todas las disciplinas, ¿verdad? Y su objeto de estudio es el ser en cuanto tal, el ente en cuanto ente. Un ente es aquello que existe o puede llegar a existir. Y cabe señalar que todo se reduce al ser porque todo es, porque todo existe. ¿Sí? El no ser no existe, obviamente, es inexistente. Todo lo que existe es, ¿verdad? Y se cataloga como un ser. De tal manera que todo es un ser o un ente, una piedra, un árbol, un coche, una persona, un perrito, un caballo, ustedes, su servidor, yo, ¿verdad? Todos somos entes. Dios también es un ente, porque Dios ha estado siempre conceptualizado en la filosofía y desde siempre se ha hablado de Dios. La ontología es la ciencia del ente en cuanto al ente, o sea, la ontología estudia al ente en cuanto tal, en cuanto que es un ser. ¿Sí? Eso es la ontología, el estudio del ser en cuanto al ser, del ente en cuanto a ente. Y tenemos que todo ente, todo ser, ¿verdad? Tiene 4 características fundamentales que se conocen como trascendentales. Y aquí están. 1. Es la unicidad del ente. ¿Sí? Todo ente es inseparable de sí mismo por separado de los demás. Dicen por allí, ¿verdad? Estamos juntos, pero no revueltos. Y así es. ¿Sí? Pero no podemos dejar de ser nosotros para ser otro ente diferente, claro que no. Esto también implica que nosotros, los entes, y todos los entes en general, ¿verdad? Son únicos, indivisibles, insustituibles, irreemplazables, ¿verdad? No puede haber otro ser u otro ente igual al que ya es, al que ya existe. Ahí está la unicidad precisamente del ente, la unidad en sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos de considerar también incluso en nuestros alumnos, maestros. Todos los alumnos son únicos, irrepetibles, insustituibles. No podemos ni debemos pedir lo mismo a todos. Cada uno tiene su personalidad, su estilo de aprendizaje, cada uno tiene su propia inteligencia. Es mentira eso de que todos somos igualmente inteligentes. Cada quien tiene su propia inteligencia, maestro, su coeficiente intelectual, su tipo de inteligencia. Recuerden que hay inteligencias múltiples. Por favor, dejemos de pedir lo mismo a todos, ¿verdad? Incluyendo la disciplina, el comportamiento, la caracterización de la persona. Somos únicos, insustituibles e irrepetibles. Igualmente nosotros como maestros, ¿verdad? También aludimos a esa irreemplazabilidad, esa insustituibilidad que tenemos en cuanto a personas. Verdadero. Es la segunda característica, la verdad del ente.
Todo ente es verdadero en cuanto que se puede captar por la razón. Por eso es inteligible. La palabra inteligible significa que puede ser captado por la inteligencia, puede ser captado por la razón. Y por eso mismo el ente goza de existencia verdadera, ya sea mental, obviamente dentro de la mente, o real, fuera de esta. ¿Qué es la verdad? La verdad se entiende como la adecuación de la mente con la realidad. Cuando la mente y la realidad están de acuerdo, luego entonces hay verdad. ¿Sí? Obviamente cuando la mente y la realidad no están de acuerdo, pues no hay verdad. Bueno, otra característica, pues es precisamente eso, ¿verdad? Bueno, la bondad del ente, maestros. Todo ente es bueno en su propia naturaleza, todo ente tiende al bien. Por muy malo que parezca el ente, el ser, ¿verdad? Pensemos en el volcán que hace erupción y mata a todo un pueblo, lo sepulta. Bueno, pues está actuando en su propia naturaleza el volcán. Un alacrán que pica a una persona y la persona muere. El alacrán no mató a la persona. Lo que mató a la persona fue el veneno del alacrán. Pero el alacrán nunca dijo, ¿verdad? Yo lo voy a matar. No, el alacrán simplemente actuó en su propia naturaleza. Incluso nosotros los seres humanos, hay ocasiones que buscamos, bueno, nosotros siempre buscamos el bien, pero hay ocasiones que lo hacemos de forma errada, de forma equivocada. Vamos a pensar, por ejemplo, la persona que roba un banco, ¿sí? Se está procurando un bien esa persona, se está haciendo de un dinerito, ¿verdad? Con ese dinerito pues se va a comprar una casa, un coche, etcétera, etcétera. Tal vez hasta va a alimentar a su familia, pero la forma no es la correcta. En este caso, el fin se está desvirtuando. El fin no justifica los medios. A fines buenos, medios buenos. Cuando nosotros utilizamos medios malos para un fin bueno, entonces el fin se desvirtúa, pierde su carácter de bondad. Si una persona quiere tener dinero, pues tenemos que trabajar, tenemos que buscarlo de forma honrada, ¿verdad? Pero no podemos robar. Entonces, pero bueno, fíjense cómo esto implica que todo ente tiende al bien en su naturaleza, en su propia naturaleza, insisto, aunque a veces de forma errada. Y creo que nosotros como maestros podemos precisamente hacer que nuestros alumnos desarrollen esa parte de bondad que llevan en su persona. Trabajemos en ello, maestros, cuesta trabajo, es muy complicado, ¿no? Y máximo ahorita que los muchachos están pues en otro canal completamente, están en otro mundo, en otra dimensión, una dimensión muy cibernética que a veces a nosotros como maestros nos rebasa, ¿verdad? Pero que no debemos darnos por vencidos y que tenemos que hacer lo posible y hasta lo imposible para que de verdad los alumnos puedan hacer el bien y por ende también ser buenas personas. Y la otra característica del ser bello, la belleza del ente. Todo ente es bello en cuanto que tiene las otras tres características anteriores, maestros, que tiene unidad, que tiene verdad, que tiene bondad. El simple hecho de ser único, irrepetible e insustituible, eso le da al ente el carácter de belleza. Y bueno, podríamos hablar muchas cosas más del ente, ¿verdad? Pero que entendamos que la metafísica y la ontología estudian al ser. Hay un libro de Aristóteles, se los recomiendo, no está muy caro realmente, está en la colección sepan cuántos. La metafísica, la metafísica de Aristóteles, ¿verdad? Les recomiendo tenerla por ahí cerca de nosotros y de vez en cuando agarrarla y leer un pedacito, ¿verdad? Y reflexionarlo, meditarlo, pensarlo. O sea, ese no es un libro para leerlo así de corridito, ¿verdad? En una semana. Bueno, si quieren hacerlo así, pero pues ténganlo por ahí, de repente agárrenlo y denle una lectura, después de 2 días otra lecturita y mediten lo que dice Aristóteles allí, ¿verdad? En la metafísica de Aristóteles. Bueno, otra disciplina filosófica es la cosmología o filosofía de la naturaleza que tiene por objeto de estudio el mundo físico, el mundo material. Todo aquello que es palpable por los sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, lo que podemos sentir. Lo estudia la cosmología o filosofía de la naturaleza, que se define como la reflexión metafísica del mundo sensible en el cual se encuentra sumergido el hombre en situación vital y diálogo permanente. Nosotros las personas también somos materia, también somos cuerpo y estamos en un mundo material, ¿verdad? Y estamos en diálogo permanente en ese mundo material porque nos relacionamos continuamente con toda la materia y con toda la naturaleza. Nosotros también somos materia.
Y bueno, de aquí la aplicación que podemos encontrarle para con nuestros alumnos es que pues aprendamos a cuidar la materia, aprendamos a cuidar la naturaleza, cuidemos nuestro mundo, los recursos naturales, lo que nos rodean, que ya están muy afectados, ya están muy dañados, ¿sí? ¿Ven cómo la filosofía tiene mucha aplicación, maestros? Es cosa de que nosotros simplemente busquemos cómo podemos darla a conocer con nuestros alumnos, pero es algo que tenemos que hacer definitivamente. La gnoseología o teoría del conocimiento, bueno, pues esta estudia el conocimiento en general, la gnoseología. Si ustedes compran un libro de gnoseología, pues hay muchos por ahí, ¿verdad? Van a ver que habla acerca de lo que es el conocimiento y el proceso del conocimiento, las condiciones para que se dé el conocimiento, las facultades que nos llevan al conocimiento, ¿verdad? Como por ejemplo la inteligencia, la voluntad, los sentidos, son facultades que nos llevan al conocimiento, los tipos de conocimientos, los errores del conocimiento, ¿verdad? Los vicios del conocimiento. También, si ustedes encuentran por ahí algún libro de nociología, cómprenlo, se los recomiendo también, de verdad. Cualquiera va a ser bueno. Cualquier libro de nociología va a ser bueno, ¿verdad? Y van a ver cómo nos está hablando continuamente del conocimiento. Pero también hay otra parte de la nociología que es la epistemología, ¿verdad? La epistemología estudia el conocimiento en particular, maestros, mientras que la nociología estudia el conocimiento en general. Sí, por ejemplo, la epistemología estudia la forma de llevar a cabo un conocimiento específico, como el de las matemáticas, como el de la historia. Y hablamos de la epistemología de las matemáticas, la epistemología de la historia, la epistemología de las ciencias, mientras que la nociología, repito, habla del conocimiento general. La lógica, pues también es de Aristóteles, ¿verdad? Él tiene un libro llamado Organón, que es el Tratado de la Lógica. Dice Aristóteles que la lógica es el instrumento para entender la filosofía. La lógica nos ayuda a pensar correctamente, pero también nos ayuda a actuar correctamente, maestros. Hablar con lógica, vestirnos con lógica, ¿sí? Y vamos, pensar con lógica. Nosotros actuamos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos. Y también nosotros tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que sean sujetos pensantes. Lo dice Emmanuel Kant, ese gran filósofo de la Ilustración. Atrévete a pensar, ten el valor de confiar en tu propia razón. Bueno, pues hacer uso de la lógica, ¿sí? Que a veces de verdad nos falla, ¿no? A veces actuamos sin lógica, pues hay que tenerla muy presente, maestros, ¿sí? Estudia los pensamientos correctos, ciertos, y nos ayuda a pensar correctamente, la lógica. De hecho, pues tal vez algunos de ustedes en la prepa llevaron la materia de lógica, ¿verdad? Yo di lógica muchos años cuando trabajaba en la prepa oficial y realmente es una materia muy, muy hermosa. Hay una parte lógica que es la lógica matemática, ¿verdad? Hay un autor, se llama Eli de Gortari, ¿verdad? Eli de Gortari, pues él fue doctor en filosofía, creo que ya falleció. Él fue maestro de la UNAM. No, él maneja una lógica muy tremenda, ¿verdad? Yo tengo por ahí un libro de lógica de Eli de Gortari. Es pura lógica matemática. Si por aquí hay compañeros que son matemáticos, pues bueno, se los recomiendo, ¿verdad? Yo ahí sí, la verdad, no le entro porque es una lógica muy, muy compleja, ¿verdad? La lógica matemática. La teodicea o teología natural, maestros, estudia a Dios a la luz de la razón, no a la luz de la fe. De hecho, hacia un lado la fe, ¿verdad? Eso lo estudia la teología dogmática, a Dios a la luz de la fe. ¿Sí? La teodicea o teología natural estudia a Dios, pero a la luz de la razón, a la luz de la razón natural. Todo aquello que racionalmente nosotros podemos pensar y decir de Dios, lo estudia precisamente la teodicea o teología natural, maestros. La psicología racional estudia los tipos de almas, maestros, el alma y los tipos de almas. Miren, maestros, el alma, según Aristóteles, él tiene un libro precisamente llamado De Anima o Tratado del Alma. El alma es el principio que da la vida al cuerpo organizado. Así define Aristóteles el alma, lo repito, principio que da la vida al cuerpo organizado, ¿verdad? De allí que se habla, por ejemplo, de los dibujos animados, las caricaturas, que son supuestamente monitos que tienen vida, ¿verdad? Y hablan y se mueven y corren y juegan y demás. Dibujos animados porque tienen ánima, tienen vida. Una mesa no es animada, ¿verdad? Una planta sí es animada.
también un perro. Y de ahí que existen tres tipos de almas, maestros. El alma vegetativa, que es propia de las plantas. Sus funciones son solamente la alimentación y la reproducción. Según Aristóteles, las plantas no sienten. El alma sensitiva, que es propia de los animales, animales irracionales. Sus funciones son la alimentación, la reproducción, las sensaciones y el movimiento. Fíjense, ya tienen esas otras dos características, las sensaciones y los movimientos. Y el alma sensitiva, que es propia, que es propia de los animales, perdón, y el alma intelectiva o intelectual, que es propia del ser humano, el alma intelectual, el alma intelectiva. Esta tiene una característica fundamental llamada nous, N-O-U-S, nous. El nous es esa facultad, maestros, que nosotros tenemos para pensar, para abstraer el conocimiento. ¿Sí? Cuando nosotros leemos un libro y abstraemos el conocimiento, ¿verdad? Cuando escuchamos un audio y abstraemos, por ejemplo, ahorita ustedes me están escuchando, ¿verdad? Y cuando logran entender lo que yo les digo, abstraen el conocimiento, ¿verdad? A eso se le llama abstracción. Es la obtención de un dato inteligible que está dentro de un dato sensible. El dato sensible es el que obtenemos a través de los sentidos. El dato inteligible es aquel que está inmerso en el dato sensible, ¿verdad? El dato inteligible. Y nosotros llevamos a cabo siempre el proceso de abstracción, maestros, ¿verdad? A ver, ahorita, por ejemplo, por aquí va pasando el panadero del pan, ¿verdad? Con la musiquita, no sé si se alcanza a escuchar. Bueno, esta persona va vendiendo pan, ¿sí? Mis sentidos perciben el sonido y mi mente hace la abstracción. Ah, esta persona va vendiendo pan, ¿verdad? Eso es el proceso de abstracción. Fíjense cómo entonces nosotros siempre hacemos abstracción en todo momento, maestros. En todo momento hacemos abstracción. Cuando vamos en la calle, cuando vemos los precios del supermercado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, hacemos abstracción. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros alumnos a hacer abstracción, a abstraer los conocimientos. No nos quedemos solamente con explicar las cosas, maestros. Ayudémoslos a hacer abstracción, que ellos abstraigan el conocimiento. A eso se le llama metacognición, aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a aprender. ¿Verdad? Y eso es algo también fundamental y para eso tenemos que hacer pensantes a nuestros alumnos. El alma intelectual, dice Aristóteles, es inmortal. Bueno, eso con respecto a la psicología racional. De la axiología, maestros, pues yo creo que ya no hay mucho que hablar porque ya vimos el video, ya sabemos lo que, bueno, sabemos que estudia los valores, ya vimos que es un valor, ya vimos lo que es el subjetivismo y el objetivismo axiológico, ¿verdad? De todos modos, aquí está la presentación, ¿verdad? Si gustan ustedes ya tomar apunte, pueden pausar y pueden estar al respecto, ¿sí? Y bueno, también platicamos acerca de lo que es valorar, ya en ese video que les compartí, ¿verdad? Y pues yo les decía que valorar no es darle valor a alguien, es reconocer el valor que tiene algo o que tiene alguien, ¿verdad? Eso es valorar. Viene también la ética, maestros, que es la filosofía del obrar, ¿verdad? El hecho de que todos nosotros actuemos con ética. Estudia la bondad y la maldad de los actos humanos, la ética. ¿Sí? Es lo que estudia, la bondad y la maldad de los actos humanos. Estudia el comportamiento del ser humano, el comportamiento del hombre, la ética, diferente de la moral, ¿verdad? La ética y la moral no son lo mismo, maestros. Hay quienes lo confunden, no. La moral es un conjunto de normas que regulan la conducta del individuo dentro de la sociedad. La moral es histórica, es temporal, es relativa a cada cultura, a cada pueblo, a cada época. La ética estudia a la moral. La ética, digamos, es la teoría, es la parte que fundamenta a la moral. Por eso dice que es la ciencia normativa y práctica que estudia racionalmente la bondad y la maldad de los actos humanos. Actos humanos. Sí, los actos humanos son los que se llevan a cabo con plena conciencia, voluntad y libertad, maestros. Por ejemplo, yo ahorita lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy aquí sentadito platicándoles de estos temas, es un acto humano, ¿verdad? Es un acto humano.
Los actos humanitarios se llevan a cabo en favor de la humanidad, ¿verdad? Bueno, órale pues, esos son actos humanos también porque los llevamos a cabo con plena conciencia, voluntad y libertad, ¿sí? Si ustedes ahorita me están escuchando sentados, de pie, a lo mejor van manejando, a lo mejor están acostaditos, ¿verdad? Y están conscientes de ello, ¿verdad? Nomás no se me duerman, ¿verdad? Pero son actos humanos. Los actos del hombre se llevan a cabo sin conciencia, sin voluntad, sin libertad, ¿sí? No sabemos lo que realmente hacemos. Por ejemplo, la persona está dormida y habla, o es sonámbulo, o el bebé, el niño chiquito, ¿verdad? Que hace un berrinche. Sí, esos son actos del hombre. Esos carecen de bondad y maldad. No le interesan a la ética. Los actos humanos sí le interesan a la ética, maestros. Ojalá que nosotros así hagamos la diferenciación, ¿verdad? Así como está aquí en esta diapositiva los cuadros de una y de otra, que así nosotros también entendamos la diferencia entre los actos humanos y los actos de los maestros. Bueno, la estética estudia la belleza, estudia el arte y los sentimientos que mueven al artista, ¿verdad? A la creación precisamente del arte, de lo bello, maestros. Cuando nosotros entendemos el mensaje de una pieza musical, cuando entendemos el mensaje de una pintura, de una escultura, ¿verdad? Eso es apreciación estética, ¿sí? La estética tiene que ver con la belleza, con el arte y con los sentimientos que llevan al artista a la creación del arte. Y bueno, maestros, pues desarrollemos en los alumnos también esa apreciación estética. Miren, luego hay alumnos que dan cada sorpresa, ¿verdad? Que interpretan muy bien la música, que tocan muy padre algún instrumento musical, o alumnos que a lo mejor dibujan muy bonito también, ¿verdad, maestros? Pues hay que considerar esa parte estética en nuestros alumnos. Tenemos por ahí muchos artistas potenciales, ¿verdad? ¿Por qué no desarrollar en ellos esa intención de llegar a ser verdaderos amantes de la estética, maestros? Bueno, algo importante, ¿verdad? Aquí Aristóteles nos comenta que a todo hombre por naturaleza se le da el saber, ¿verdad? El ser humano tiene una curiosidad natural, dice Aristóteles, que lo lleva a explicar el mundo que le rodea. De hecho, así surgió la filosofía precisamente, ¿sí? En esta búsqueda, dice Aristóteles, debe hacer uso de todos sus sentidos, así como de toda su razón también para comprender los fenómenos concretos, ¿sí? Y es entonces que el hombre empieza a filosofar cuando se enfrenta ante lo maravilloso, ante lo contradictorio. Y eso también es importante, maestros, que lo desarrollemos nosotros y que también lo desarrollen nuestros alumnos. Esa contemplación, esa mística contemplativa del mundo, del arte, de la naturaleza, de la realidad, que nos lleve a cuestionarnos, que nos lleve a contradecirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y por ende, que nos lleve a reflexionar y a obtener una conclusión de todo aquello que estamos nosotros pensando. De aquí entonces que aparece ya como último tema lo que son las fuentes de la filosofía, maestros. Bueno, aparece una palabra clave, que es la sabiduría. La sabiduría es proporcionada por la filosofía, ¿verdad? Obviamente nosotros como filósofos, ya dijimos, somos amantes de la sabiduría, pero cabe señalar que lo que la filosofía nos da de suyo propio es sabiduría. Y allí va implícito el conocimiento del universo y el conocimiento del recto camino de la vida. Esto es fundamental para alcanzar la sabiduría, maestros, que conozcamos el universo, que conozcamos la realidad total, que estemos abiertos a conocer todo lo que nos rodea, maestros, pero también que conozcamos cuál es el camino correcto que debemos de llevar en la vida. Fíjense lo que estoy diciendo, debemos de llevar todos, no solamente nuestros alumnos, todos debemos de llevar ese camino correcto en la vida. Esta sabiduría también igualmente brota, de tres fuentes, ¿verdad? La primera fuente dice, la ofrecen los seres y así tenemos tres tratados. Primero, filosofía natural, que obviamente es el estudio de los fenómenos de la naturaleza. Nosotros podemos observar la naturaleza, maestros, los fenómenos de la naturaleza y podemos obtener conclusiones. Nosotros, pues debemos de saber que la filosofía surge precisamente de la observación de la naturaleza.
Luego vienen las matemáticas, maestro. Las matemáticas son fundamentales para el hombre, para la sabiduría, ¿verdad? Hay veces que los alumnos preguntan mucho, ¿y eso para qué me va a servir? Las matemáticas sirven para desarrollar el pensamiento, maestros. Así de sencillo. Esa es la respuesta. Cuando un alumno nos pregunta, bueno, les pregunta, ¿verdad? A los que dan matemáticas, ay maestro, ¿eso para qué me va a servir? Para desarrollar tu pensamiento, hijo, para desarrollar tu lógica, ¿sí? Para que tengas ubicación espacial, para que algún día puedas manejar, para que puedas atender un negocio, ¿verdad? Es importante el desarrollo de la matemática, del pensamiento matemático, maestros. Incluso nosotros, ¿verdad? Que hagamos operaciones matemáticas todavía, que ejercitemos nuestra mente matemáticamente, eso es delicioso y es fundamental, ¿sí? Y también la metafísica que estudia al ser como tal. Ya vimos que la metafísica, la ontología es el estudio del ser en cuanto al ser, del ente en cuanto a ente, y que todo se reduce al ser, todo se reduce al ente. Bueno, también viene la segunda fuente de la sabiduría, que el entendimiento adquiere de sus propias actividades de reflexión, razón y juicio. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser sujetos pensantes, maestros. Es a lo que se refiere esto. Tenemos que ser sujetos pensantes y tenemos que hacer de nuestros alumnos sujetos pensantes. ¿Sí? Hagámoslos pensar. Ayudémosle a pensar a nuestros alumnos. No es fácil. Cuesta mucho trabajo, pero cuando lo logramos realmente es útil, bueno y además satisfactorio. Para esto nos va a ayudar la lógica y la psicología racional, ¿verdad? Pero sí, es esa sabiduría que el intelecto va a adquirir de las propias actividades pensantes. Que nos demos tiempo para pensar, para reflexionar, maestros. Hay quienes le llaman examen de conciencia, hay quienes le llaman meditación, hay quienes le llaman introspección. Pero de veras, hay que darnos el tiempo para pensar, hay que buscar momentos de soledad y silencio para pensar, para reflexionar y con ello también obtener la sabiduría. Y por último, mis estimados maestros, la tercera fuente, ¿verdad? Brota del estudio de las normas que han de regir al hombre como individuo, como miembro de la familia y del Estado. Así resulta la moral. Maestros, tenemos que ser personas de un alto valor moral, ¿verdad? La moral tiene que ver con las normas que rigen nuestras personas, nuestras vidas, nuestro entendimiento. Cabe señalar que la moral, les comentaba hace ratito, es histórica porque cambia con el tiempo, ¿verdad? Por eso es temporal, es relativa porque es diferente en cada pueblo, en cada cultura. Pero a fin de cuentas, la moral de suyo es un conjunto de normas, maestros. ¿Sí? Vivamos de acuerdo a la moral y tengamos una alta conciencia moral. Bueno, pues aquí les dejo entonces este video. Espero les haya gustado la explicación, espero que cumpla su expectativa, maestros. Háganme su reporte de esto, por favor. Creo que hay mucho que comentar. Véanlo el video una, otra vez, ¿verdad? Dos, tres veces. Aquí lo tienen, es para ustedes, ¿verdad? Insisto, y pueden adelantarlo, atrasarlo. Ustedes manipúlenlo, ¿verdad? De acuerdo a su necesidad y a su sana conveniencia, maestros. Bueno, les mando un abrazote. Les encargo su reporte y cualquier cosa aquí sigo a la orden. Gracias y que Dios los bendiga. Adiós.